A ver, en la sesión de hoy día vamos a seguir ampliando nuestra capacidad de resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? En la sesión anterior estuvimos viendo las que son de variables separables o bien reducibles a variables separables y las que eran de tipo homogéneo, que también había otra versión que eran reducibles al caso homogéneo. Todo eso está publicado en el pizarrón y en el PDF que les subo, por si quieren revisarlo después. ¿Ya? Entonces, la idea es que vamos ahora cada vez más ampliando el espectro de posibles ecuaciones diferenciales que podemos resolver. ¿Ya? Las que vamos a ver hoy se llaman ecuaciones diferenciales exactas y después viene como consecuencia de eso unas que se llaman de factor integrante y ecuaciones lineales. ¿Ya? Pero el gran tema son las ecuaciones exactas. ¿Ok? Para abordar ese tema, primero vamos a partir desde un teorema del curso anterior, del E25, que era el teorema de la función implícita, pero no en su máxima expresión, sino que para el caso de dos variables. ¿Ya? Vamos a pasar rápido por esto, solo para dar el contexto. Cuando uno tiene una función en dos variables, y esa función tiene derivadas parciales en x y en y, que son continuas en alguna región, ¿ya? Entonces yo tengo permiso ahí para aplicar, bueno, además hay que pedirle a la derivada con respecto a y que sea distinta de cero en algún punto. Entonces, alrededor de ese punto, uno puede definir el y como una función implícitamente con respecto a x. ¿Ya? Al principio uno tiene una función en dos variables y le encantaría despejar la y, ¿ya? Cosa que no se puede en la mayoría de los casos. Pero a pesar que no se pueda despejar la y, yo puedo encontrar la derivada de y con respecto a x. Eso se le dice el teorema de la función implícita, que aquí está pensado en dos variables, en x y en y, pero en general, y ustedes vieron al final del curso pasado seguramente, se puede hacer en muchas variables. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno encuentra, o sea, cuáles son como los requisitos que cumple este despeje implícito que estamos haciendo? Es que efectivamente el i en x0 vale i0, o sea, satisface el punto en el cual está definido todo esto, que si yo cambio el i, o sea, el i que estoy despejando es el mismo i que está dentro de la función original, ¿ya? Y entonces en esos casos tengo que la derivada la encuentro así, de f de x partido en df de y con un signo menos, ¿ya? Entonces, hay que entender que ahí partíamos el problema desde una función de dos variables igual a una constante, hacíamos como una curva definida a través de eso, y después lo que hacíamos era encontrar la derivada, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer el proceso al revés. Vamos a tener una ecuación diferencial en donde aparece la derivada y nosotros queremos una curva solución. Entonces la curva solución va a estar dada por la ecuación que sale ahí en el ítem 2. ¿Ya? Si existe una f que cumple esa ecuación, entonces esa f está representando la curva solución. ¿Ya? Entonces el proceso va a ser al revés a lo que hicimos en el teorema de la función implícita. Voy a tener una ecuación y voy a resolver entonces cuál es la f que cumple esa ecuación. ¿Ya? Esa ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial va a estar planteada generalmente en forma diferencial, ¿ya? Cuando yo tengo una función en dos variables, uno llama la diferencial total y le pone df a eso, a la expresión df de x por dx y df de y por dy. Eso es una diferencial. Se dice diferencial en las dos variables, ¿ya? La primera derivada que aparece ahí es una derivada parcial, es df de x parcial, y el df de y también es parcial. Entonces, si le pongo nombre a esas derivadas pueden ser funciones en las dos variables. A la primera le ponemos m, a la segunda le ponemos n. Entonces nuestra diferencial total se escribe como m de x más n de y. ¿Ya? Eso es una diferencial total. Entonces,
Cuando yo tengo que la expresión m de x más n de y vamos a decir que es una diferencial exacta si es que existe una función en dos variables tal que al encontrar su diferencial total coincide con eso. ¿Ya? Entonces, esta expresión m de x más n de y es justo la forma que tenemos nosotros de escribir ecuaciones diferenciales en forma diferencial, ¿ya? No en forma normal, que era cuando aparecía la derivada, sino que se está escrito con el de y y el de x separado. Esa es la forma diferencial. Entonces, esa forma va a ser exacta si es que existe una función que al buscar su diferencial total me da eso. Entonces, ahora vamos a hablar, en vez de la diferencial exacta, vamos a hablar de la ecuación exacta. Vamos a decir entonces que una ecuación de esta forma, ahora dice la forma diferencial aparece igual a 0. Esa ecuación diferencial es exacta si es que existen, si es que entonces el lado izquierdo es una forma exacta. ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce como que existe una f donde el m es de f a de x y el n es de f a de y. ¿Ya? En ese caso, entonces la curva f igual a c, la que está f de x y igual a c, con una c constante arbitraria, es la solución general de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, la ecuación que está escrita en su forma diferencial tiene como solución una curva, y esa curva va a estar dada por la función f de x y igual c. Y responde entonces a la pregunta de todas nuestras distintas ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son las curvas solución? ¿Ok? Pero para que eso funcione, la diferencial tiene que ser, la ecuación en general tiene que ser exacta, tiene que cumplir esto. Tiene que existir una f que haga la gracia. ¿Ya? Y la gran pregunta es, ¿cómo encontramos la f? ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta que esta diferencial es exacta? La solución a esto, la demostración de esta solución, tiene que ver ya con cosas que exceden al curso, tiene que ver con integrales en más variables. ¿Ya? Todavía no hemos visto eso. Entonces acá lo vamos a aplicar. Para que esta diferencial sea exacta, necesariamente se tiene que cumplir la siguiente igualdad, que cuando yo tomo el m y lo derivo con respecto a y, me tiene que dar lo mismo que el n derivado con respecto a x. ¿Ya? Ese es el test que vamos a estar aplicando nosotros para darnos cuenta si la diferencial y por ende la ecuación completa es exacta o no. Cuando es exacta, se cumple esta igualdad, existe una f. Existe una f que va a representar entonces la curva solución. Acá aparece una fórmula para encontrar la f. La verdad es que uno lo puede hacer como a pulso nomás entre medio del ejercicio. Ya esta fórmula que es una fórmula integral, como, con funciones en dos variables, quizás es media engorrosa de ocupar, ¿ya? Generalmente uno lo puede hacer siguiendo ciertos pasos bien, ¿cómo se dice? Bien mecánicos. ¿Ok? Entonces, la verdad no voy a pescar esa fórmula, lo voy a hacer a pulso nomás, y es muy simple. ¿Ok? O sea, se puede complicar, pero son los casos más rebuscados. ¿Mm? Veamos un ejemplo para que podamos ver cómo se resuelve esta situación. Acá, ya. Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, tengo una ecuación, una EDO, eh, una EDO, estoy siendo redundante. Una EDO ya dice que es una ecuación diferencial ordinaria, pero está en forma diferencial. Ya está con el de y a de x repartido. Ujú. No es de variables separables, tampoco es homogénea. Si uno revisa la clase anterior, se va a dar cuenta que esta ecuación no cumple los requisitos para ninguno de esos dos casos. Entonces, ¿quién es en este caso el m? Acá en esta situación, el m de x y va a ser lo que acompaña al de x. O sea, en este caso es e a la y. ¿Y quién va a ser el n?
es lo que acompaña al de y. Entonces es x por e a la y más 2y. ¿Ya? Y voy a preguntarme si es que esta ecuación es exacta. ¿Ya? ¿Qué significa, entre paréntesis, qué significa que sea exacta? Que existe una función f en dos variables, tal que de f a de x es la m y de f a de y es la n, y en esos casos f de x y igual a una constante es la solución. Representa las curvas solución. ¿Ya? Todo eso es lo que significa ser exacta. ¿Ya? Esa es la ventaja. Si es exacta, existe una f, la voy a encontrar, y cuando escribo f igual c, tengo entonces las curvas solución. Eso significa ser exacta. Ahora, ¿cuál es nuestro test? Para comprobar que efectivamente es exacta. Tengo que tomar el m y derivarlo con respecto a i. Voy a hacer de m a de i. Y de m a de i es derivar esto con respecto a i, me queda igual, e a la i. Y cuando hago de n a de x, ¿sí? Derivo esto con respecto a x. Bueno, acá bueno, el 2i es como si fuera una constante, así que desaparece. Y acá el e a la i es como si fuera constante. Entonces es una constante por x. Entonces, ¿cuánto queda? La constante. ¿Ya? Es derivar parcialmente. Y me dieron iguales. Entonces, de m a de i es lo mismo que de n a de x. Y cuando eso pasa, entonces yo puedo decir que la diferencial y por ende la ecuación es exacta. ¿Ya? Entonces pasa todo esto pasa todo esto que está acá arriba. ¿Ya? Existe una f. ¿Ya? Primera parte, listo. Comprobé que es exacta. Ahora hay que encontrar la f. Entonces, buscamos f. F. ¿Qué cumple esa f? Que de f a de x es la m y de f a de i es la n. ¿Ok? Eso es lo que cumple. Entonces partamos de una de esas dos igualdades. Entonces de f a de i es la m. ¿Quién es la m? E a la i. Tengo esa expresión. Entonces ahora, como esto está derivado con respecto a i, yo ahora lo voy a integrar con respecto a i. Lo voy a integrar con respecto a i y me va a dar la f. F de x, y. ¿Ya? Como que me devuelvo, estoy haciendo la antiderivada. Entonces me quedo con la f. Integro, perdón, a los dos lados. Aquí me va a quedar e a la i. Pero yo debería escribir acá, como es una integral indefinida, debería escribir acá una constante. ¿Ya? Pero como estoy integrando solo con respecto a y, a lo mejor esa constante es una función en x. ¿Ya? Si usted deriva esto, todo esto que está acá, va a llegar a la expresión que está arriba. ¿Ya? Porque la h solamente depende de x. Si la derivo con respecto a y, desaparece. ¿Ok? Entonces, aquí está el problema al final. La f que yo tengo es de la forma e a la i más otra función que no conozco todavía. Me falta encontrar quién es esa función. ¿Ya? Y ahora ocupé una parte del significado de ser exacta, entonces ahora voy a ocupar el otro. ¿Ya? Esta supuesta f que tengo acá, ahora la voy a derivar con respecto a i. Perdón, lo hice al revés, sorry. Qué tontera, lo hice al revés, perdón. Yo estaba usando este, entonces es x acá, perdón, qué tontera. Es x. Eso estoy usando. Entonces hay que integrar con respecto a x. Sorry, lapsus, no me fijé. Tengo que integrar con respecto a x, ¿sí? Estoy usando la primera parte del test. Si integro con respecto a x, no me da lo mismo. ¿Ya? Esto es como si fuera una constante, no tiene x. Entonces cuando lo integro, me queda lo mismo por x. Perdón, por x. Y
le tengo que sumar una constante, pero que puede ser cualquier función en i. Ahí sí. Ya lo mismo, integré con respecto a x, y me apareció una posible constante, pero que está en la variable i. Y ahora sí. Ocupé esa parte del significado, ahora voy a ocupar la otra. ¿Ya? ¿Qué dice la otra? Que si yo tomo todo esto y lo derivo con respecto a i, entonces me tiene que dar el n. Entonces, ¿qué me quedaría acá a la izquierda? Me quedaría de f a de i, va a ser derivar esto con respecto a i, ahí la x es constante, y derivo la exponencial y me queda igual, y este h ahora me queda h' de i. ¿Ya? Y todo esto tiene que ser igual al n. Entonces, ¿quién es el n? Voy acá y busco el n. Ahí está. X por e a la i más 2i. Ahí sí. Entonces, ¿qué pasó al usar esta igualdad? Se fueron los x por e a la i. Se cancelan y llego a que el h' de i es 2i. Y si el h' de i es 2i, entonces el h es i cuadrado. Entonces, ahí encontré una función. Ahí encontré una función que puedo reemplazar acá, la reemplazo ahí y ya tengo la f. Y se acabó el problema. Por lo tanto, mi f de xi la puedo escribir como x por e a la i más i cuadrado. ¿Sí? Esa es mi función, de a donde la derivo con respecto a x, con respecto a y me dan el m y el n. Y entonces la curva solución es simplemente escribir la misma f igual a una constante. ¿Ya? De hecho, por eso acá cuando integré esto, cuando hice una integral y pasé de esto a esto, no le agregué una constante. ¿Ya? No es necesario, porque esa misma constante después se hubiera aparecido acá y se compensa para el otro lado. ¿Ya? Recuerden que esa C representa todas las constantes posibles. Así que basta con escribir la C acá al lado. ¿Ok? Y se acabó el problema. Y ahí está listo. Esa es la curva solución. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, veamos qué más. Acá, otro ejemplo. ¿Ya? Este era el primer ejemplo en donde todo salía súper bonito, todo muy amigable. Primera dificultad con la que se pueden topar es que al hacer este proceso de buscar la f, a lo mejor le queden integrales más feas. Y puede pasar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo una diferencial, una ecuación en su forma diferencial. Todo esto sería el m. M de xi sería x al cubo más xi cuadrado por seno de 2x más i cuadrado por seno cuadrado de x. Todo eso es el m. Ya mucho más enredado. El n sería lo que acompaña al de i. Entonces 2xi por seno cuadrado de x. Ya todo eso es lo que acompaña al de i. Y voy a preguntarme si es exacta. ¿Ya? Si esta es una diferencial exacta o no. Con todo lo que implica. Ser exacta significa que existe esta f maravillosa que voy a escribir al final y esa es la curva. ¿Ya? Esa forma la curva. Pero ¿cuál es el test? Nuestro test es tomar el m, derivarlo con respecto a i. Entonces, si lo derivo con respecto a i, este tipo muere, es una constante. Si lo derivo con respecto a i, tanto la x como el seno de 2x son constantes multiplicando al i cuadrado. Entonces, esto me va a quedar x por seno de 2x y derivo el i cuadrado, que es 2i. Entonces pongo un 2 adelante y aquí un i. ¿Ya? Y ahora derivo este. ¿Ya? Pero también el seno cuadrado es una constante cuando derivo con respecto a i. Y derivo el i cuadrado, que es 2i. Entonces ahí está derivado. Ese es de m a de i. Y ahora voy a hacer de n a de i. O sea, de n a de x. De n a de x. De n a de x, todo lo que es i es constante. Entonces, ese tipo
y el 2 pasan adelante. Y tengo que derivar x, esto es 2i, por derivar con respecto a x, el x por seno cuadrado. ¿Sí? El 2i sale, pero tengo que derivar eso. Y es producto. Así que cuidado. Esto es 2i por derivada del primero, derivada del x, 1 por seno cuadrado, más el x por la derivada de seno cuadrado, que es 2 veces seno, pero por regla de la cadena, además por coseno. ¿Ya? Eso es lo que me dio, el de n de x. ¿Ya? Y si uno se fija con cuidado, la expresión 2 seno de x coseno de x es seno de 2x. ¿Sí? Así que tengo 2i por seno cuadrado, eso también está en el dm de i, ahí está. Y también tengo 2i por x por seno de 2x. Y ese también está aquí. ¿Ya? Así que en realidad son iguales. Ya aquí cuesta más darse cuenta, pero son iguales. Entonces dm a di es igual a dn a dx, y puedo concluir entonces que la ecuación es exacta. Y si es exacta, entonces existe la f maravillosa, donde df a dx es m y df a di es n. ¿Ya? Ahí tengo el test ya comprobado. Ahora voy a buscar la m, o sea, la f. Voy a buscar la f. Tengo que ver qué conviene más. ¿De dónde parto? Podría partir de la n, ¿cierto? Que es más cortita la expresión. ¿Ok? Yo ando buscando una f donde de f a de i me da el n. ¿Ya? Me da el n. ¿Y el n quién es? Es 2xi por seno cuadrado de x. Ese es el n. Y esta expresión la integro con respecto a i. ¿Sí? Entonces, llego al f, ahí está el f que ando buscando. Si integro con respecto a i, el 2x y el seno cuadrado son constantes, y solo hay que integrar el i, que es i cuadrado medios. ¿Ya? Y entonces los dos se van. Por ende, voy a borrar ese 2 que está adelante. ¿Ya? Ahí integré. Pero al integrar con respecto a i, estoy como integrando parcialmente, me tendría que aparecer una constante integración, que en este momento puede depender de x. Puede ser que sea una expresión totalmente desconocida que dependa de x. ¿Ok? Y ahora tengo que encontrarla. Entonces ahora le aplico la otra parte del significado de ser exacta. Ya ocupé esa, ahora aplico la otra. Ahora todo lo derivo con respecto a x. Entonces, de f a dx va a ser derivar todo esto con respecto a x, y tiene que darme m. ¿Ya? Lo voy a igualar al m. Entonces derivemos con respecto a x. Va a pasar lo mismo que antes, ¿cierto? Ese i cuadrado sale, ese i cuadrado lo puedo sacar, y tengo que derivar eso, que ya lo hice antes acá, arriba. ¿Ya? Y cuando derivé eso, me dio todo ese paréntesis. Seno cuadrado de x más x por seno de 2x. ¿Ya? Y más el h' de x. ¿Ya? Y todo eso lo igualo al m. ¿Quién era el m? El que está acá arriba. Esa expresión grandota. Entonces, x cubo más x por i cuadrado, seno de 2x, más i cuadrado, seno cuadrado de x. ¿Ya? Y si uno es agudo visualmente, si tenemos buen ojo, ese i cuadrado por seno cuadrado ya está acá. Así que se cancelan. S con S. Y después tengo i cuadrado por x por seno de 2x. Y acá tengo lo mismo. I cuadrado por x por seno de 2x. Así que también se van. O sea, todos se fueron, excepto el h' y el x cubo. Entonces,
Entonces puedo concluir que el h' de x es x cubo, y por ende el h que ando buscando es integrar eso con respecto a x, es x a la cuarta cuartos. Y ahí tengo el h. ¿Ya? Por lo tanto, el f que ando buscando, me devuelvo acá, ahí estaba el f de x, me faltaba solo el h, ya puedo decir que es, eh, eh, ¿cómo lo escribo mejor? Xy cuadrado por seno cuadrado de x más el h, o sea, más x a la cuarta cuartos. Y si ya tengo el f, ya tengo la curva. La curva solución es x por y cuadrado, seno cuadrado de x, más x a la cuarta cuartos, igual a una constante que puede ser cualquier constante real. Ya ahí están todas las curvas solución, ¿ya? Una para cada constante. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar también, que el proceso se haga más latero, más largo, porque las expresiones para m y n sean un poco más complicadas. Es un estilo de ejercicio bien repetitivo. ¿Mm? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Profe, entonces Cuéntame. podemos ocupar cualquiera, ¿cierto? M o N, pero en el caso de que ocupemos una de las otras, tenemos que ir con el orden de que primero sea la X, después la Y, o si no, la Y, después la Y, ¿o no? Claro, claro. Si uno, por ejemplo, acá yo partí con la n. Para encontrar la f, yo partí con esta situación, que de f a de i era n. ¿Sí? Yo partí desde ahí. Pero hay que tener súper claro que ahí es la derivada con respecto a i. Entonces lo que integro tiene que ser con respecto a i. ¿Está bien? Eso es lo que hay que acordarse, como relacionar bien esas dos situaciones. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el test es al revés, ¿sí? Con las derivadas cruzadas al revés. ¿Ya? Entonces, sin confundirse. ¿Ya? Este es el test y esto es para encontrar la f. Ujú. Pero sí, la respuesta es sí, justo lo que tú dijiste. Ujú. Gracias, profe. De nada. Profe, Cuéntame. me queda una duda cuando integró el DFDI, ¿Ya? ahí, ¿qué pasó con ese 2 que estaba ahí como constante? Se fue con el... Cuando integro el i, aparece un i Ah, cuadrado ya, medio. Entonces se mató el 2. ya, ¿Mm? profe. Eso. Ya, avancemos, avancemos. Ya, entonces me voy a devolver un poquito al PDF. Ya. Esto que les acabo de mostrar es la situación ideal, súper ideal, cuando todo calza muy bien y el test nos funciona y llegamos a que la ecuación es exacta. Entonces, lo que viene después es qué pasa si no. ¿Qué pasa si no es exacta? ¿Se puede arreglar? El caso general, bueno, acá hay más ejemplos, yo les he dicho en toda esta materia de E2, eh, en los PDF hay muchos ejercicios con los que pueden practicar. Ya, entonces, ¿qué pasa si no es exacta? Si no es exacta, hay un elemento que uno llama factor integrante, que es tomar toda la ecuación y multiplicarla por otra función. ¿Ya? Una función, aquí se anota generalmente con la letra mu, esta que parece una U, pero no es una U, es como una M, en realidad. Es la letra mu. Es otra función, ¿ya? Y uno multiplica toda la ecuación por ella. Toda la ecuación. ¿Ya? Y para esta mu muy indicada, así muy encontrada de una forma muy particular, yo convierto la ecuación que no es exacta en una ecuación exacta. ¿Ya? Si encuentro esa mu maravillosa, me queda una edo exacta. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo encontrar mu? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si esta expresión, si esta expresión fuera exacta, una vez que yo multiplico por mu, entonces tiene que cumplir el test. ¿Ya? Si tomo esta nueva m y la derivo con respecto a i, tiene que darme igual que esta nueva n donde la derivo con respecto a x. ¿Ya? Y cuando uno hace eso, tengo que aplicar reglas de producto, me queda esta expresión que está acá. ¿Ya? Y esto es otra ecuación diferencial. ¿Ok?
Aquí sin asustarse. Esta ecuación diferencial es mucho más difícil de lo que vamos a hacer dentro del curso. ¿Ya? Es el caso general. Ya se convierte en otra ecuación diferencial y la verdad es que podemos abordarla para casos específicos, no para todos los casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos casos particulares. ¿Ya? Bueno, esta ecuación es una ecuación diferencial parcial, finalmente, ¿ya? No tiene que ver con este curso. Entonces, yo solamente la puedo abordar para ciertos casos. Primer caso, en donde puedo encontrar este factor integrante. Si tengo que aplico el test y no me dan iguales, ¿ya? Quiere decir que esta diferencia que aparece acá en la fracción es una diferencia que no es cero, ¿ya? Y la divido por n, ¿ya? Si en esa división me da una función que depende solo de x, o es constante, eso también es una función que depende solo de x, ¿ya? Entonces el factor integrante viene dado por esta fórmula. El mu, que va a depender solo de x también, es la exponencial, el número e, elevado a la integral de f de x. ¿Ya? Y ese factor, una vez que yo multiplico la ecuación, me queda una ecuación exacta. ¿Ya? Pero se tiene que cumplir todo esto que está antes. Que la diferencia partida en n me dé una función que dependa solo de x. ¿Ya? Ese es un caso que podemos abordar. El otro caso es cuando esa diferencia, que no me da 0, yo la divido en menos m, que esa expresión me quede algo con respecto a y. Me quede solo una función con respecto a y. Y en ese caso, el factor integrante también va a depender solo de y va a ser la misma expresión que antes. E elevado a la integral de g de y. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a trabajar ahora es qué pasa con estos casos particulares. ¿Ya? Ecuaciones donde no me dan exactas, pero se va a cumplir alguno de estos casos. ¿Ya? Así que voy a los ejemplos al tiro. Acá. Ya que mi búsqueda de ejemplos buenos para esta parte de la materia me llevó a libros. Tuve que buscar en distintos libros para que no sean tan complicadas, pero que sean útiles para mostrarles lo que yo quiero. Ya, acá. Tengo esta expresión, ahí está el m, entonces voy a empezar a abreviar cosas. El m va a ser x más 3x cubo por seno de y. Y el n va a ser x a la cuarta coseno de y. ¿Ok? Entonces, le aplico el test. Me pregunto si esto es exacto. Es una diferencial exacta. Entonces hago de m a de y. Derivo todo esto con respecto a y. Todo lo con x es constante. Entonces me queda 3x cubo multiplicando a la derivada de seno de y, que es coseno de y. Y después derivo el n con respecto a x. Entonces ahora el coseno de y es constante y derivo el x a la cuarta. Entonces me queda 4x al cubo por coseno de y. ¿Ya? No me dieron iguales. Claramente no me dieron iguales. ¿Ok? Entonces automáticamente no es exacta. ¿Ya? No es exacta. Pero si yo hago la diferencia entre ellos, hago de m a de y lo resto con el de n a de x, me va a dar menos x cubo por coseno de y. Eso me da. Y si lo divido por n, ¿cuál era el n? Era x a la cuarta por coseno de y. ¿Ya? Y esa división se cancelan los cosenos y me queda menos 1 partido en x, que es una función que depende solo de x. Entonces, ante esa situación, yo llamo a eso f de x y mi factor integrante, mi mu de x, va a ser e elevado a la integral de menos 1 partido en x. Ese va a ser mi factor integrante. Ya, es solo seguir la fórmula, ¿ok? Que aparece ahí, para encontrar el factor. ¿Por qué tristemente no tenemos el espacio como para poder analizarlo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar, yo puedo sacar el menos afuera de la integral,
me va a quedar e a la menos la integral de 1 partido en x, y la integral de 1 partido en x es logaritmo de x, ¿cierto? Aquí me olvido de la constante porque la idea es encontrar un factor integrante. Si tiene distintas constantes esa integral, tengo otros factores integrantes, pero me quedo con el más simple. Y eso que está ahí, propiedad del logaritmo, ese menos 1 que está delante del logaritmo puede entrar al logaritmo como exponente. Entonces e elevado al logaritmo de x a la menos 1, que es 1 partido en x. ¿Ya? ¿Y por qué lo quiero dejar así? Porque la exponencial con el logaritmo se cancelan, así que mi factor integrante es simplemente 1 partido en x. ¿Ya? Ahí tengo el factor integrante. De hecho, lo voy a escribir abajo porque necesito igual un poco de espacio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, toda la búsqueda de nuestro factor integrante. ¿Ya? ¿Cuál es la promesa? La promesa es que ahora si yo multiplico mi ecuación por ese factor integrante, me va a quedar una ecuación exacta y puedo volver a repetirle todo el proceso que hicimos en los dos primeros ejemplos. Entonces multiplicamos. Multiplicamos por mu de x. Ya, toda la ecuación. Al final lo único que voy a estar haciendo es dividir por x. Como estoy multiplicando por 1 partido en x, es dividir por x en todos los términos. Entonces me va a quedar 1 más 3x cuadrado por seno de y, todo esto de x, y en el otro término, el otro sumando es x al cubo por coseno de y, y todo esto igual 0. ¿Ok? Entonces esta es mi nueva ecuación. La voy a copiar y me la voy a llevar a otra página. Ay, ¿por qué no marcó? Ahí sí. Ahí está, esa es mi nueva ecuación. Y empiezo el proceso de nuevo. ¿Ya? Ahora m sería 1 más 3x cuadrado por seno, y el n sería x cubo por coseno de y, así nomás. Ahí está. ¿Ya? Así que le aplico de nuevo el test para ver si es exacta. Y el m lo derivo con respecto a y, me da 3x cuadrado por coseno de y el de n lo derivo con respecto a x, y me da 3x cuadrado coseno de y bien, está todo ok, es exacta entonces. ¿Ya? Esa es la gracia del factor integrante, la convierte en exacta y ahora empiezo a buscar la f. Entonces existe una f tal que de f a de x es mi m, y de f a de y es mi n, y después escribo f igual c y tengo la curva. Y empiezo el proceso. Entonces, ¿cuál conviene acá? Parece que la n, ¿cierto? Voy a partir desde la n. Entonces, de f a de y va a ser el n, que es x cubo coseno de y, ¿ya? Y este lo integro con respecto a y. Entonces, como lo integro con respecto a y, me va a quedar la f al lado izquierdo, y al lado derecho el x cubo es constante, integro coseno y me da seno de y. ¿Ya? Pero esto más la constante integración, que en este caso podría ser algo que dependa de x. Entonces, más un h de x que no conozco. Y ya ocupé esta parte del significado de f, ahora ocupo este. Entonces ahora voy a tomar todo esto y lo derivo con respecto a x. Entonces voy a tener al lado izquierdo de f a de x, y al lado derecho el seno es constante, derivo el 3x, el x al cubo, que me va a dar 3x cuadrado, y más el h', ¿ya? Y eso me tiene que dar m, y m es 1 más 3x cuadrado por seno de y. Entonces se van estos términos, está el mismo uno al lado del otro, y el h' es 1. Entonces si el h' es 1, el h es
X. ¿Ya? Y no es necesario ahí ponerle una constante. Ujú. Ahí tengo el X. Y listo. Ahora, entonces, mi F ya la tengo completa. Es X cubo seno de I más X. Ese era el H. Y entonces mis curvas solución son de la forma X cubo seno de I más X igual a una constante que puede ser cualquier cosa, cualquier constante. Y se acaba el ejercicio. ¿Ok? Entonces, maravilloso. Si encuentro el factor integrante, si logro darme cuenta, esto es lo que les va a pasar a ustedes. Ustedes hacen el test y llega a que no son iguales. Entonces ahí tienen que decidir, ¿por cuál me la juego? O divido por n o divido por menos m. ¿Ya? Que son las dos situaciones posibles. Y ahí empiezo a ver si quedan en función de x o en función de y. Si pasa alguna de esas dos, multiplico todo, o sea, encuentro el factor integrante, multiplico todo por el factor integrante y todo va a salir bien. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? ¿Consultas con eso? ¿Vamos bien? Ya, veamos, no me acuerdo si el otro ejemplo, no, ya, voy a pasar al otro tipo. ¿Ya? Hay como un estilo final de ejercicio para esta idea de las ecuaciones exactas. En donde tengo una ecuación en forma diferencial, como la que está ahí, y me están dando una pista del factor integrante. Me dicen, determina un factor integrante de esta forma. Es un mu que no es ninguno de los dos casos anteriores. En los dos casos anteriores yo tenía un factor integrante que dependía de x o que dependía de y. Entonces, si existe otro que no está en la materia, nos tienen que soplar algo, tienen que darnos alguna pista. ¿Ya? Acá la pista es que este mu de xy es un producto entre potencias del x y el y. Ese es el factor integrante. ¿Ya? No tiene nada que ver con los casos particulares que vimos recién. Entonces, chuta, aquí lo que uno tiene que hacer es otra cosa, es lo siguiente. Voy a multiplicar todo por el factor integrante, este que me están soplando, ¿ya? Voy a multiplicar todo por ello. Entonces, me va a quedar así. 3, antes había una x, y si ahora lo multiplico por x a la alfa, me va a quedar aquí 3 a la x alfa más 1. Y si aquí había un i al cuadrado, si lo multiplico por este, me va a quedar i a la beta más 2. Ya estoy multiplicando ese sumando por el factor integrante, el supuesto factor integrante. Después menos 4 por x a la alfa y i a la beta más 1, porque ya había un i. Entonces hay que sumarle 1 al i a la beta. Y ahí multipliqué ese término, todo esto de x, más, y aplico lo mismo al otro lado. Me va a quedar 3x a la alfa más 1, i a la beta, y 4 por x a la alfa más 2, por i a la beta más 1. ¿Ya? Y todo esto de i, y todo esto igual 0. ¿Ya? Ahí está la ecuación, pero una vez que multipliqué el factor integrante. Y si ese tipo es factor integrante, entonces esta diferencial es exacta. De antemano yo ya sé que es exacta, porque estoy multiplicando por un supuesto factor integrante. Entonces, si es exacta, tiene que cumplir el test. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que el de m a de i tiene que darme lo mismo que el de n a de x. ¿Ya? Yo voy a calcular esas dos expresiones y después voy a encontrar el alfa y el beta indicados para que esas dos expresiones sean iguales. ¿Ya? Entonces, busquémosla. Todo esto sería el m. Todo esto que está acá es el m. Entonces, derivémoslo con respecto a i. Si lo derivo con respecto a i, el primer sumando, esa es la potencia que me interesa. Todo lo demás es constante. Si derivo esa potencia, sale un b más 2 afuera. Entonces me va a quedar 3 por beta más 2, perdón, beta, por x a la alfa más 1,
por i elevado a 1 menos. Entonces, beta más 1. Ahí derivé con respecto a i. Menos, y ahora voy a derivar este con respecto a i. Entonces, lo mismo. Esto es constante, y aquí derivo la potencia. Entonces, me va a quedar 4 por beta más 1, por x a la alfa, por i a la beta. Bajé en 1 el exponente del i. ¿Ya? Ahí está el... ¿Cómo se dice? Ahí está la derivada de m con respecto a i, completa. Ahora voy a hacer lo mismo con el n. Este es mi n, y lo voy a derivar con respecto a x. Entonces ahora, el i y el 3 son constantes, y es el x, que es una potencia ahí, que la derivo con respecto a x. ¿Ok? Entonces, me queda 3 a la alfa más 1 por x a la alfa, bajo en 1 el exponente, y por i a la beta, que no lo toco porque es constante. ¿Ya? Después, el siguiente lo derivo con respecto a x. Es 4 por alfa más 2 por x a la alfa más 1, bajé en 1 el exponente del x, y por i a la beta más 1, que no lo toco porque es constante. ¿Ya? Ahí están derivados. ¿Ya? Y estos tipos tienen que ser iguales. ¿Ya? Necesariamente tienen que ser iguales. Y fíjense en lo que quedó. Quedaron potencias del x y del y con los mismos exponentes aquí y acá. ¿Sí? Entonces la única chance de que esos tipos sean iguales es que las constantes sean iguales. Esa con esa. ¿Ya? Para que haya igualdad, esas dos constantes deberían ser iguales. Entonces voy a escribir acá. Voy a escribir acá. 3 beta más 2 tiene que ser igual a menos 4 alfa más 2. ¿Ya? Entonces también voy a anotar aquí que deben ser iguales. Deben ser iguales. Entonces me quedo así. ¿Ya? Y por otro lado, si uno se fija también, el otro término tiene como claro, como potencias x a la alfa y a la beta, y aquí también en el otro. Entonces van a ser iguales si es que sus coeficientes son iguales. Entonces ahora voy a igualar eso con eso. ¿Ya? Entonces me va a quedar así ahora. Me va a quedar menos 4 por beta más 1 es igual a 3 por alfa más 1. Y que armé un sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y si satisfacen esa igualdad, entonces tengo que el de m a de i y el de n a de x son iguales, y la ecuación es exacta, y el factor es integrante. ¿Ya? Entonces falta encontrar eso, quiénes son el alfa y el beta. Pero ya es un sistema de ecuaciones. Esta parte debería ser fácil. Si cargo todo a la izquierda, me queda 4 alfa más 3 beta. Acá tengo un 6 y acá tengo un menos 8. Entonces, hacia la derecha me va a quedar un menos 14. ¿Ya? Y si ahora lo hago abajo, ¿qué puedo hacer? Voy a cargar todo a la izquierda. Menos 3 alfa menos 4 beta es igual a, tengo un 3 a la derecha y un menos 4. Entonces en total me queda un 7. Eso. Ya ahí me quedó el sistema más simple. Y ahí lo resuelvo. Y la parte en que uno resuelve debería ser fácil. Acá, ¿qué puedo hacer? Multiplicar arriba por 3, abajo por 4 y sumar. Con eso eliminaría el alfa. ¿Ya? Y si hago eso, me queda 9 beta menos 16 beta. Entonces es menos 7 beta. Y acá tengo menos 42 y le tengo que sumar 28. Entonces en total me queda menos 7 beta igual a menos 14. ¿Ya? Entonces el beta es 2. Y ahora lo reemplazo y encuentro el alfa. Entonces, no sé, voy a reemplazar en el de abajo. Menos 3 alfa menos 8 es igual a 7. Entonces,
3 alfa es igual a menos 15. Eso, sí. Y el alfa entonces es 5, es menos 5. ¿Ya? Y ahí encontré el alfa. Entonces contesto la pregunta. Por lo tanto, no me están diciendo resuelva la ecuación. Me están diciendo encuentre el factor integrante. El factor integrante es x a la alfa, x a la menos 5, y el y a la beta, y a la 2. Y ahí está. ¿Ya? Esa era la pregunta. Determina un factor integrante de esta forma. ¿Ya? Y ahí está. Me faltaba encontrar quién era el alfa y quién era el beta. ¿Ok? Entonces, hay que estar concentrado en qué significa ser un factor integrante. ¿Ya? Que multiplico y me deja la ecuación exacta. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ya, veamos consecuencias de esto ahora. ¿Ya? Esto de revisar ecuaciones que sean exactas nos permite abordar dos tipos de ecuaciones que son más chicas, son como de menor cuantía, ¿ya? No son de orden inferior, sino que son más simples, ¿ya? Que son las que voy a abordar acá. La primera de ellas se llama ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Una ecuación lineal de primer orden tiene esta forma. Aquí está escrito en la forma normal, no en la forma diferencial. Está escrito en la forma donde aparece la derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Es una derivada más un coeficiente, que puede ser una función de x, multiplicando a la y, igual a otro coeficiente en x. ¿Ya? Uno le pide aquí que sean funciones continuas para que todo salga bien, ¿ya? Para que no se indefinan, etc. Esto es una ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, ¿qué pasó acá? Parece que falta un pedazo de clase. No importa, porque lo voy a ver acá. Veámoslo en el pizarrón. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que voy a encontrar un factor integrante que me va a servir siempre de aquí en adelante. Fíjense que aquí estoy escribiendo cualquier ecuación lineal de primer orden. Es lineal porque tanto la derivada como la función y están elevados a 1, así que tienen grado 1, y es de primer orden porque tiene una derivada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es resolver todas las ecuaciones lineales de primer orden de un viaje. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedan? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar todo por dx, ¿ya? Y lo voy a pasar a forma diferencial. Entonces me va a quedar dy más p de x por y por dx es igual a q de x por dx. ¿Ya? Para que esté en forma diferencial, todo tiene que estar como a la izquierda y al lado derecho tiene que haber un 0. Entonces, si cargo todo a la izquierda, me queda que p de x por y menos q, todo esto dx más dy, y al lado un 0. Ahí está escrito la misma ecuación en forma diferencial. ¿Ya? Este es mi m, y el n en este caso sería un 1. No se ve. ¿Ya? Es lo que acompaña al dy. ¿Ok? Entonces voy a ver si esa diferencial es exacta. La pregunta acá es si es exacta. ¿Ya? Y hago el test. Entonces derivo el m con respecto a y. Si derivo el m con respecto a y, me queda p de x. Me queda p de x y el q de x se muere porque, porque sí, porque depende solo de x. ¿Ya? Y el de n a de y, bueno, me da 0, porque el n es 1. Así que da 0. No dieron iguales. ¿Ya? Así que no es exacta. No es exacta. ¿Ya? Pero le aplico esta idea del caso particular. Yo voy a hacer de m a de y menos de n. Perdón, escribí mal acá. Esto es de n a de x. Acá. De n a de x es el que tengo que calcular, igual da 0. ¿Ya? Entonces hago el de m de y menos de n a de x.
¿Ok? Eso me da P de X. ¿Ya? Y si lo divido por N, estoy dividiéndolo por 1. ¿Ya? Y me quedó una función que depende solo de X. Depende solo de X. Entonces puedo encontrar el factor integrante. La materia dice que el factor integrante entonces va a ser E elevado eh, elevado a la integral de P de X. Ese es nuestro factor integrante. Entonces, yo voy a poder resolver esta ecuación así como está, multiplicando todo por E a la elevado a la integral de P de X. ¿Ya? Y otra cosa más, aquí esto es más fuerte de lo que uno piensa. Incluso puedo ocupar el factor integrante directo en la ecuación original sin buscar, sin pasarlo a forma diferencial. ¿Ya? Yo puedo multiplicar el factor integrante de inmediato y voy a poder encontrar quién es la función y. ¿Ya? Entonces, siguiente paso, voy a multiplicar todo por el factor integrante. Todo por el factor integrante. Por el mu de x. Entonces me va a quedar así. E a la integral de p de x por el de i a de x más e a la integral de p de x por, aquí aparecía el p de x y el i, y al otro lado que había una q nomás, ahora me va a quedar e a la integral de p de x multiplicando al q. ¿Ya? Mi ecuación original la estoy multiplicando toda por este factor integrante. ¿Ya? Y al lado izquierdo ocurre una magia, algo hermoso. Se lo voy a mostrar acá. El lado izquierdo es lo mismo que haber derivado, derivado con respecto a x, el factor integrante multiplicado por y. Todo lo que está al lado izquierdo, yo lo puedo resumir así. Al lado derecho sigue todo tal cual. ¿Ya? Comprobemos que efectivamente sea así. Si yo derivo esto, tengo que hacer regla del producto. Es la derivada del primero, que es la exponencial. Después, por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de esa integral, y la derivada de esa integral es p de x, y todo esto por y sin derivar, y le sumo el primero sin derivar por la derivada del segundo, que también es función de x. ¿Ya? Así que efectivamente, si derivo eso, me queda exactamente lo que está arriba. Ya está en otro orden nomás, pero es lo mismo. ¿Ya? Así que todo lo que está al lado izquierdo lo puedo resumir en esa derivada del producto. ¿Ya? Y nuestro objetivo es encontrar la i. Eso es lo que queremos, encontrar las funciones que cumplen esto, las i. Entonces despejo. ¿Cómo despejo? Voy a integrar con respecto a x, porque acá está derivado. ¿Ya? Entonces voy a integrar, me va a quedar e a la integral de p de x por i, al otro lado la integral de todo esto, ¿ya? Más la constante integración, ¿sí? Y por último divido por e a la integral de p de x. Entonces obtengo una fórmula. Obtengo esta fórmula. Es e a la, este término pasa dividiendo, que es lo mismo que elevarlo al negativo, ¿sí? Y después multiplica toda esta expresión que está acá. Entonces una integral de e a la integral de p de x por q de x más c. ¿Ya? Ahí. Esa es nuestra i de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de resolver todas las ecuaciones lineales de primer orden. Todas. Con un p de x y un q de x cualquiera. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la i? Puedo ocupar esa fórmula que está acá. Esto. ¿Ya? A esa fórmula se le conoce como fórmula de Leibniz, pero Leibniz hizo tantas cosas que en realidad es medio confuso achuntarle a qué es la fórmula de Leibniz. Uno puede buscarla en internet y le van a aparecer de miles
de temas, ¿ya? No necesariamente de esto. Y bueno, uno puede ocupar esta fórmula directamente o hacer el mismo proceso que acabo de mostrarles yo, sabiendo que el factor integrante ya sabemos que de aquí en adelante es S. ¿Ya? Yo generalmente parto desde acá, en los ejercicios. Busco el factor integrante, hago todo el proceso que va a ser más o menos rápido, y después despejo el I. ¿Ya? Y funciona perfecto. Ujú. Entonces, veámoslo. Veamos un ejemplo para terminar. Sí, porque me queda poquito. Ya, aquí tengo una ecuación, y esto es lo último, ¿cierto? Sí. Aquí tengo una ecuación lineal. ¿Ya? Tengo el de I a de X y el I elevados a 1. El I está multiplicado por una función de X y al lado derecho hay otra función de X. Entonces acá, ¿qué es crucial? ¿Qué es lo crucial? Identificar el P de X. Aquí P de X sería menos 2X. ¿Ya? Y lo único que necesitamos es buscar nuestro factor integrante. Nuestro factor integrante es E a la integral de menos 2X. O sea, es E a la menos X cuadrado. Ese es nuestro factor integrante. Entonces yo multiplico todo por el factor integrante, E a la menos X cuadrado por de I a de X, menos 2 veces xi por E a la menos X cuadrado, igual a X por E a la menos X cuadrado. Multipliqué todo por el factor integrante. Y lo que está al lado izquierdo siempre le pasa lo mismo que en la demostración que hicimos recién. Va a ser la derivada con respecto a x de mi factor integrante multiplicado por el i. Siempre. Entonces, aquí lo único que hay que hacer después es despejar el i. Entonces, x por e a la menos x cuadrado. Y ahora empiezo a despejar el i. ¿Cómo lo hago? Integrando primero, para que elimine la derivada. Entonces hay que integrar con respecto a x. Entonces, al lado izquierdo me va a quedar e a la menos x por i, y al lado derecho es una integral. Es la integral de x por e a la menos x cuadrado de x. Y tengo que calcularla. Esa integral se puede calcular. ¿Ya? Y después el i de x va a ser, paso este tipo dividiendo, entonces me va a quedar con el signo cambiado en el exponente, ¿ya? E a la x por el resultado de esa integral. ¿Ya? Entonces, nos falta resolver esa integral. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos la integral? Simplemente multiplicando y dividiendo por menos 2. ¿Ya? Voy a multiplicar por un medio, por menos un medio y por menos 2, como un 1 especial, y tengo justo aquí la derivada del tipo que está arriba. ¿Sí? Entonces, podría hacer una sustitución para que quede más claro, pero es súper simple. La integral de eso es menos un medio por e a la menos x cuadrado más una constante de integración. Ya cuando yo calculo esa integral, aquí sí aparece la constante integración. ¿Ya? Y ahí terminamos. Justo se me está botando la batería. Ahí. Y ahí, ahí tengo eso listo. Y se acaba, El I de X es esa función que está ahí. Ahí está la constante. Esto representa todas las curvas solución, ¿ya? Una para cada constante. ¿Ya? Voy a escribir, espérense, me comí un cuadrado acá, ahí, me comí un cuadrado, así que si lo paso multiplicando para adentro, me va a quedar así, menos un medio, aquí se cancelan S con S, uno está con menos y el otro no, más C por E a la X cuadrado. Y ahí está la curva lo más simple posible escrita. Con C una constante real. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es el mismo proceso de la demostración. ¿Ya? Solamente que, en vez de que me quede la fórmula, yo tengo que calcular la integral que me quede. Y ahí a veces va a ser fácil, otras veces va a ser más complicado, pero eso depende del ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, Cuénteme. ¿por qué después le queda multiplicando? Ah, resolvió como el paréntesis, ¿no?
la última En el línea. último paso, sí. Sí, Ah, multipliqué ese factor que quedó acá, lo multipliqué por los dos términos que hay. ¿Ya? Entonces, en el primero se cancelaron porque tengo el mismo exponente, pero con signo cambiado. Se suman y da 0. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Sí. Eso. ¿Ya? Así que es fácil. La gracia es que lo que va a pasar en la próxima clase, en la clase del lunes, es que vamos a ahora aplicar todo esto de las ecuaciones lineales para problemas de planteo. ¿Ya? Entonces, todos esos van a ser lineales. Y como son lineales, los podemos resolver rápidamente. Entonces, toda la dinámica, toda la dificultad radica en que podamos traducir el problema a una ecuación diferencial. Si logramos hacer eso, ya lo que viene después es más o menos simple. Ujú. Eso, muchachos, eso por hoy. Que tengan una excelente tarde y un resto de la semana también súper bueno. Nos vemos el viernes en el taller. ¿Ya? Que estén súper.